Entre 1225 y 1256, los dominicos se establecieron en el solar que ocupa el actual convento. Este templo fue un centro importante durante la Contrarreforma, prestando ayuda a Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, Francisco Vitoria y Cristóbal Colón. Es uno de los mejores trabajos del plateresco salmantino. Es una de las mansiones nobiliarias más hermosas de la época de los Reyes Católicos. La hizo construir en los últimos años del siglo XV y primeros del XVI don Rodrigo Arias Maldonado, cuyo blasón de 5 lises está en la fachada. El estilo es gótico tardío, con elementos renacentistas y mudéjares propios del estilo isabelino. Llama la atención su fachada por tener conchas de vieira, unas 400, distintivo de la Orden de Santiago, a la que pertenecía don Rodrigo. Es un edificio barroco erigido por los jesuitas en el siglo XVIII como seminario. Fue construido por iniciativa de Felipe III y su esposa Margarita de Austria. La fachada de la clerecía consta de 2 cuerpos recorridos por anchas columnas entre las que se distinguen varios escudos reales. Tiene 2 torres octogonales coronadas con cúpulas. La iglesia tiene planta de cruz latina con una cúpula de más de 50 metros de altura y un retablo cubierto de oro de estilo jesuístico. El patio es una obra del arquitecto Andrés García de Quiñones y está considerado como el más gigantesco y mejor acabado claustro barroco de todos los existentes. Voy a decir lo que pensaba ayer, solo el tiempo puede demostrar que la vida es una gran mentira que la gente trata de ocultar. ¡Ocúltame! Después de la de Bolonia y París, es la más antigua del mundo. El origen de la universidad se remonta a la creación de su estudio general en 1218 por el rey Alfonso IX. La construcción del edificio se inició hacia 1415 por orden del Papa Luna
Benedicto XIII, terminándose por Rodríguez Carpintero en 1435. Es uno de los monumentos más representativos del plateresco español y su famosa fachada está labrada en piedra arenisca de las canteras de Villamayor. En la fachada se puede ver el medallón dedicado a los Reyes Católicos. La famosa rana, que en realidad es un sapo sobre una calavera, simboliza el pecado o la muerte, o, para otros, símbolo de fertilidad. Para los estudiantes, es sinónimo de suerte en los estudios si la descubrían por sus propios medios. Las escuelas menores era el lugar donde se impartían los estudios previos a la enseñanza universitaria. En la capilla de San Jerónimo se conservan las cenizas de Fray Luis de León. El aula de Salinas, de Fray Luis. El Paraninfo. En la biblioteca hay más de 40.000 volúmenes escritos entre los siglos XVI y XVIII en todas las lenguas y de todas las materias. También hay unos 400 incunables del siglo XV. Con los ratos que haya aprovechado, a lo listo le podré decir que me quiten todo lo bailado. Ocúltame, ocúltame, hay la falsa realidad, si la vida viene dura. En el interior hay un patio con doble claustro. A finales del siglo XV, y como consecuencia del destacado lugar que ocupaba la ciudad de Salamanca, debido sobre todo a la afluencia de estudiantes a su universidad, se decidió la construcción de una nueva catedral más esplendorosa que la anterior, que se había quedado pequeña para la celebración de los oficios religiosos. Los reyes aceptaron y encargaron los planos a los arquitectos Antón de Egas y Alonso Rodríguez, como maestro de obras a Juan Gil de Ontañón. Comienzan las obras en 1513 y hasta 1733 no se concluirían. Sin embargo, pronto hubo que hacer modificaciones, pues el terremoto de Lisboa de 1755 ocasionó graves daños a la torre principal, muros y cúpula. La fachada principal es de Gil de Ontañón, decorada con figuras humanas, tallas vegetales, etc. La Puerta de Ramos ofrece un esquema parecido a la principal. Como anécdota, puede verse un astronauta bien integrado en la decoración de la fachada. El templo está coronado en el centro por una cúpula de estilo barroco, obra de Churriguera. La planta es de cruz latina, 105 metros de longitud y 50 de ancho. Fue fundado en 1762. La construcción corrió a cargo de José Hermosilla. Es un edificio neoclásico en cuya fachada principal se destacan las 4 columnas jónicas rematadas por un frontón triangular y una amplia escalinata. Actualmente es la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca.
Su construcción se inició hacia el año 1140. Las obras tardaron más de un siglo en concluir, acabando a finales del siglo XIII. Los trabajos se realizaron bajo la dirección de Pedro Pérez y Pedro Asís, entre otros, que dejaron plasmada en la catedral la impronta del arte románico. Destaca el retablo del altar mayor de Nicolás Florentino, que consta de 53 cuadros pintados al temple sobre madera. El templo tenía dos torres, la de las campanas y la llamada Torre Mocha, a la que por su aspecto de atalaya se la llamó Salmántica Fortis. En el exterior, el patio chico constituye uno de los rincones más acogedores de Salamanca, que permite disfrutar de una maravillosa vista del románico al contemplar los tres ábsides y la Torre del Gallo, un cimborrio de influencia bizantina, llamado así por la forma de su cúpula y la decoración a modo de escamas. La Casa Lis es un palacete privado construido a principios del siglo XX por iniciativa de Miguel de Lis y el arquitecto Joaquín Vargas. Se inauguró el 6 de abril de 1995 con las colecciones del anticuario salmantino Manuel Ramos Andrade. El museo acoge 19 colecciones de artes decorativas de finales del siglo XIX y principios del XX, formada por cerca de 2.500 piezas. Fue construido a principios del siglo XVI por Alonso de Fonseca para María de Ulloa. Comenzaron las obras en el año 1527 y se concluyó en 1578. El colegio era uno de los 4 colegios mayores de la universidad y se le reconoce también como Colegio de los Nobles Irlandeses, ya que desde 1838 hasta 1936 fue habitado por estudiantes católicos irlandeses. El patio es uno de los más bellos del Renacimiento español. Lo mandó construir Alonso de Acevedo, tercer conde de Monterrey, bajo la inspección de Gil de Ontañón en 1539. En la actualidad es residencia ocasional de los duques de Alba. Es una de las obras más representativas del Renacimiento español, prototipo de palacios con torres y decoración rica y suntuosa, erigido por la nobleza del Siglo de Oro. La Plaza Mayor es uno de los monumentos cumbres del barroco. Es, sin duda, la más bella de las plazas porticadas españolas y una de las más hermosas del mundo. Fue construida entre los años 1729 y 1755 por Alberto Churriguera. El ayuntamiento fue proyectado por Andrés García de Quiñones.
Cuenta con 88 arcos de medio punto que descansan sobre fuertes pilares y están adornados en sus enjutas con medallones de personajes ilustres de la historia de España. El puente romano formaba parte de la antigua calzada de la Plata que unía Mérida con Astorga. Tiene 26 arcos, aunque de la construcción romana de la época de Trajano solo quedan 15, los más próximos a la ciudad. Son de sillería de granito almohadillado rústico. A la entrada del puente contemplamos un berraco ibérico inmortalizado por la narración de El Lazarillo de Tormes.